Empecemos. Buenos días a todos, perdón si no saludé. La idea es trabajar un caso que nos presentaron al Comité de Bioética en el Hospital San Bernardo, bueno, que nos llevó a una discusión muy interesante, muy enriquecedora, y creo que puede aportar algo al intercambio entre todos. Pasemos a la siguiente diapositiva, Octavio. Se trata de un caso que nos presentaron un día viernes, hace más o menos 2 meses. Le presentaron verbalmente desde la unidad coronaria a un integrante del equipo, le presentaron primero en el pasillo, después completaron el formulario que tenemos nosotros para eso con un poco más de información. Se trataba de un paciente que tenía una internación prolongada de alrededor de 2 meses por una endocarditis infecciosa con un daño neurológico severo y tenía indicación de cirugía de reemplazo valvular. Eh, que bueno, nos consultan el Comité de Bioética para ver cómo enfocaban la posibilidad de evaluar si tenía realmente sentido la indicación a la realización de la cirugía cardiovascular o se toma una conducta no invasiva por el grado de deterioro que traía ese paciente. Nosotros tuvimos una discusión vía remota porque los viernes no nos reunimos en el comité, entonces discutimos de manera remota las inquietudes iniciales que nos transmitieron, le pedimos un poco más de información y quedamos en discutir el caso el lunes, a los 3 días, cuando nos reunimos nosotros de manera ordinaria con esa información extra que nos faltaba. Ahora el doctor Octavio Banco va a presentar un poco más en detalle el caso, porque también lo conocía por ser parte del equipo de terapia intensiva, cómo se fue dando. Bueno, Adelante, Octavio. Sí. bueno, se trata de un paciente masculino, un varón de 63 años, que él tiene como antecedentes de ser diabético tipo 2 y recibe su medicación habitual, metformina, 850 miligramos, y un dato que estuvo internado hace 3 meses en el hospital Nuestro Señor del Milagro por una celulitis. Él nos ingresa en marzo y él estuvo internado en el Hospital Milagro en enero. Eh, Ingresa al hospital por el sector del shock room, que es la guardia. Ingresa con un diagnóstico de un shock séptico, que es una situación, una infección severa, que genera un daño neurológico, requiere asistencia ventilatoria mecánica, drogas para sostener la presión, y entre los estudios que se hacen al ingreso, tiene una tomografía de cerebro, una tomografía de tórax y pasa a la unidad de terapia intensiva. Obviamente con todos los análisis de rutina y cultivos que se hacen. Ya a las 72 horas de haber ingresado, reciben los cultivos. ¿Qué son los cultivos? Es el material que se toma como muestra para ver de a dónde es la infección. Como habíamos visto en la diapo anterior que él ingresa con un trastorno neurológico, se hace una punción lumbar, eso se hace, y ahí vemos que todos los cultivos, lo que corresponde a los líquidos, por ejemplo, líquido cefalorraquídeo, los análisis de sangre y en el aspirado traqueal, es decir, los mocos que salen por el tubo, todos son positivos para un estafilococo llamado Aureus meticilino resistente. Y importante recalcar porque no es cualquier bacteria, es una bacteria que tiene cierta agresividad y tiene cierta afinidad por algunos tejidos del organismo. El paciente venía del domicilio, pero tuvo una internación previa en el Hospital de Milagro. Ya con este cultivo, nosotros nos tenemos que replantear, porque no solamente era un shock séptico, sino ahora tenemos ya una bacteriemia, una meningitis y una neumonía por este germen, Staphylococcus aureus meticilino resistente. Entonces, tenemos que buscar de a dónde es originario, de a dónde empieza a embolizar tanto estáfilo. Bueno, se hace un ecocardiograma y se diagnostica una endocarditis infecciosa. Bueno, para explicar en forma sencilla, una endocarditis es una vegetación o es una formación
que está llena de material infectante y tejido, y que por el tamaño, estamos hablando de 2 centímetros, está en la válvula mitral, que en ese momento, si ustedes ven en las diapos anteriores, tiene una tomografía de cerebro normal, salvo la neumonía, pero por el tamaño es grande. Entonces, nosotros teníamos un esquema antibiótico inicial, porque este diagnóstico de una meningitis uno va a pensar que el germen más frecuente puede ser un meningococo o un neumococo. Encontramos esta bacteria y se tiene que cambiar el esquema antibiótico a vancomicina. ¿Por qué? Porque el estafilococo metilcino resistente es el antibiótico adecuado. Bueno, cuando tenemos este estafilococo ya con este diagnóstico de una endocarditis, hay que hacer cultivo a las 72 horas, recultivar. ¿Por qué? Porque la bacteria, a pesar de tener la sensibilidad a la vancomicina, puede que siga embolizando y no logremos controlar la infección. O sea que a las 72 horas, ya si ustedes vamos dando cuenta el ingreso, recibimos los cultivos y hay que hacer control, ya iríamos más o menos por 6 días. Obviamente hacemos la consulta con el cirujano cardiovascular, porque es una vegetación grande que requiere intervención quirúrgica. Bueno, ¿qué pasa a las 72 horas? Sigue positivo el estafilococo con el antibiótico dirigido. ¿Qué dice cirugía cardiovascular? Dice, sí, hay que cambiar la válvula, pero eso lleva un trámite. No tenemos válvula de un momento para otro, hay que tramitarla. En ese momento se veía la obra social, si tenía o no, tenía PAMI, eso hay que hacer unos trámites y lleva su tiempo burocrático. Bueno, vamos siguiendo con los antibióticos, ojalá llegue la válvula cuanto antes. Una manera de saber si estamos con la dosis adecuada del antibiótico es dosar los niveles de antibiótico en sangre. Bueno, estaban medio en el límite inferior y aumentamos la dosis. Bueno, dijimos, mientras esperamos la válvula, aumentamos la dosis como para ver si este aumento de dosis vamos a negativizar, porque el objetivo es negativizar. Bueno, estos hemocultivos, de estos ya al día 6, siguen persistentes y ya la bacteriemia pasa a denominarse por este estafilococo persistente y complicada. Se toman nuevos cultivos a las 72 horas, ya diríamos por el día 9, y siguen positivos, y hablamos con infectología, y hay que usar otro antibiótico que es la daptomicina. Los costos de la daptomicina por cada frasco son elevadísimos, más el Bactrim. ¿Y qué dice cirugía cardiovascular? Dice que, bueno, que debe estar pendiente el material que está en trámite. Y ahí vamos día 9, 10. Ya cuando íbamos por el día más o menos 15, evaluamos una nueva tomografía, ya las cosas un poco más aceitadas con cardiovascular, si bien no estaba el material, empezamos a encontrar estas lesiones en el cerebro, lesiones que son de isquemia, que son lesiones hipodensia en la región frontal derecha, protuberancia y el cerebelo derecho, todas compatibles con embolia séptica, motivo por el cual el estado neurológico que por el cual había ingresado, que era un shock séptico, ahora ya tenemos un daño en el sistema nervioso, que en esta escala, que se llama escala de Glasgow, solamente podríamos decir que tiene apertura ocular, hay un miembro superior izquierdo no lo movilizaba, él no comprendía órdenes, y el resto tenía movimiento de los miembros inferiores y del brazo derecho en forma espontánea, pero sin seguir una orden. Eso le da un score, un puntaje del Glasgow de 8. Es bajo. Una persona normal tiene un Glasgow de 15 sobre 15. Entonces, nosotros luego de 8 semanas de haber cumplido el esquema antibiótico, porque con esta tomografía, vamos a volver a la diapo anterior, dice cirugía cardiovascular. ¿Y ahora qué le vamos a operar si tiene tanto daño neurológico y el paciente no puede definir? Y acá estamos. Y nuestra duda, pero nos dijiste que le iba a operar. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, terapia intensiva y se completa las 8 semanas de antibiótico endovenoso. La vegetación sigue, porque en los ecocardios estaba,
y se lo vamos a tener que pasar a la unidad coronaria, porque ya hasta esta altura nosotros tenemos que definir, bueno, y este es el estado neurológico, y ya cuando llega la unidad coronaria, ante esta situación nueva, se decide presentar el caso al comité de bioética, que fue un día viernes. Ahora, Jorge, si estás escuchando, Sí. Ana, como para que son las preguntas que nos hicimos en el comité. Te dejo para que siga. Bueno, inicialmente el paciente que nos presentan era un paciente, como ya mencionó Octavio, como comentamos al principio. ¿Se me escucha bien, no es cierto? Sí, sí. Perfecto. Bueno, un paciente con una endocarditis infecciosa con una potencial indicación de cirugía de reemplazo de válvula mitral, con un contexto neurológico y un deterioro del estado general muy importante. La respuesta inicial que dimos nosotros fue, bueno, sería bueno tener una nueva evaluación neurológica para ver el estado neurológico actual, las posibilidades de recuperación o el pronóstico del paciente, aunque sabíamos que la situación y el pronóstico eran malos, porque tenía un daño muy importante, prácticamente un hemisferio entero afectado por estas embolias sépticas, por estas isquemias, por las embolias. Y bueno, y en paralelo a pedir la nueva opinión de neurología para que certifique de alguna manera esta situación neurológica, valorar con el equipo a cargo del paciente y la familia la red de contención, la capacidad de cuidados postquirúrgicos que tenía esa familia, porque suponiendo que estuviera fuera de discusión o que se hubiese decidido la operación, que de hecho el equipo de cirugía cardiovascular se tenía un turno en el quirófano para operarlo, ese paciente iba a tener que quedar anticoagulado, asistir a controles, suponiendo que la evolución fuese toda favorable en cuanto a la cirugía, iba a tener que volver a control de coagulograma, de RIN, de manera frecuente, seguir en controles postquirúrgicos y demás, y tenía altas chances de otras complicaciones en un paciente postrado con muy pocas posibilidades de recuperación neurológica. Entonces, si no tuviese quien lo acompañara, no se trataba de un paciente que iba a poder tomarse el colectivo y venía a control a hacer el coagulograma. Necesitaba de una red de contención importante. Si no la tenía, el riesgo de complicaciones asociadas a la anticoagulación en la misma cirugía es muy alta y ahí podría contraindicarse la cirugía. Y por otro lado, el tema de que el paciente no podía dar su consentimiento ni su rechazo porque no podía comunicarse y entonces la familia debía representar su voluntad y siempre hay que hacer hincapié en que debemos pedirle a la familia que nos diga qué hubiese querido el paciente para él, para sí mismo en esa situación y no qué quiere la familia para el paciente, que no es tan sencillo. Pasemos a la siguiente diapositiva. Y entonces identificamos tres momentos donde se fueron presentando algunos dilemas, algunos conflictos. En un primer momento, en la evolución inicial, donde había una indicación quirúrgica clara, si bien era de alto riesgo, porque el paciente estaba con un gran deterioro del estado general, pero de manera aguda. O sea, el riesgo era alto, pero a pesar de eso, tenía la indicación de operarse porque el beneficio, así se podía controlar la endocarditis, iba a ser mayor, pero en ese momento no había el material para la cirugía de reemplazo valvular. Pasamos a un segundo momento donde el paciente todavía estando en terapia intensiva, llega el material, pero el riesgo quirúrgico era inaceptable porque habían aparecido las lesiones neurológicas y el paciente continuaba haciendo fiebre, estaba inestable hemodinámicamente, entonces entre los equipos se habla y se decide mantener la postura de que no tenía indicación en ese momento, o sea, o que la cirugía estaba contraindicada por los riesgos inaceptables por sus condiciones clínicas e infectológicas. Y un tercer momento, donde el paciente ya pasa a unidad coronaria, donde se controla la infección, donde completa el esquema antibiótico, clínicamente se compensa, si bien neurológicamente no es que no hay una recuperación porque lo que tenía un daño secuelar muy grave, la, 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 la ventana quirúrgica había vuelto a abrirse, digamos, de alguna manera, porque podía operarse el paciente, pero la chance de recuperación de su estado general era muy pobre. Entonces ahí se plantea la discusión con el Comité de Bioética. Y nuestro análisis, esto era discutir de vuelta
si el paciente tenía la indicación quirúrgica, o a ver, no es si la tenía, sino qué pasaba con su evolución cardiovascular si el paciente se operaba y qué pasaba si no se operaba. Cuál era la mortalidad si el paciente no se lo sometiera a cirugía, cuál era el pronóstico, la calidad de vida, sabiendo que el paciente estaba postrado en cama con un deterioro neurológico severo, contra clostomía y con mínima chance de recuperación neurológica. De vuelta a esto que charlamos en el primer momento, si tenía quien lo acompañe, que lo ideal sería que no sea una sola persona, sino una red de contención familiar o social, o sus amigos o sus allegados, como para que lo puedan acompañar a los controles postquirúrgicos y demás, suponiendo que la, la cirugía hubiese sido exitosa, y de vuelta, qué hubiese decidido el paciente si hubiese podido elegir, o qué tenía que decidir la familia, que la familia tenía que representar su voluntad en esta situación. Entonces, encontramos como dilemas, primero, bueno, a ver, tomando en cuenta los principios de Duchamp y Childress, creo que lo que primaba en este caso era la no maleficencia, el no dañarlo a un paciente que ya tenía un deterioro neurológico severo, versus el brindarle el mejor tratamiento disponible. Y ahí nos quedaba la duda de si realmente en este momento el mejor tratamiento disponible era la cirugía cardíaca, o era un procedimiento fútil, o era un procedimiento con un alto costo económico, con un alto costo para el personal de salud y para el paciente por los riesgos que representaba, que le iba a brindar poco o prácticamente ningún beneficio. ¿Sí? También claramente estaba en conflicto el principio de autonomía, porque el paciente no podía manifestar su voluntad y teníamos que pedirle a la familia que nos diga qué hubiese querido el paciente para él, de vuelta el mismo enfoque, y el principio de justicia, que también entra en varios niveles. Entra en el primer momento cuando no está disponible el material que el paciente hubiese necesitado, y entra a jugar el enfoque de si vamos a disponer la cantidad de recursos que implica una cirugía cardiovascular y su recuperación en un paciente que no tiene chances de recuperación del estado general, que de por sí no es suficiente para negarle la oportunidad quirúrgica, pero creo que merece un análisis un poco más extenso. La cuestión, que no lo pusimos en la diapositiva, es que entre el viernes que se nos presentó el caso y el lunes que nos llegamos a reunir, el paciente había fallecido el viernes a la noche. Hizo un paro, no estaba en un estado de gravedad que hiciera presuponer que iba a fallecer en el corto plazo, pero ese viernes noche hizo un paro cardiovascular, un paro cardiorrespiratorio, perdón, y falleció. Entonces, bueno, los dilemas a los que nos habíamos enfrentado el viernes a la mañana, cuando tuvimos una discusión remota sobre qué aconsejar o qué dictamen teníamos que emitir como comité de bioética clínica, habían desaparecido porque el paciente había fallecido. Pero nos pareció un caso muy interesante para revisar con los equipos quirúrgicos, entonces los invitamos a los equipos de terapia intensiva, de unidad coronaria y de cirugía cardiovascular, para que se reúnan con nosotros en otro momento. Creo que fue la reunión las 2 semanas de este lunes inicial, donde nos enteramos que el paciente había fallecido, para repasar los distintos momentos del caso, qué enfoque se dio en cada una de las situaciones y qué actitudes llevaron a que finalmente el caso se presente al comité de bioética. No porque no hayamos querido que se presente, todo lo contrario, sino para tratar entre todos de aprender de esta situación, revisar qué se hubiese podido hacer mejor, y ante un caso similar, porque casos como estos nos van a seguir llegando al hospital, ¿cómo podemos encararlos? Entonces, bueno, lo primero y lo más, creo que marcador del caso, fue que la falta de recursos iniciales había modificado la evolución de este paciente. Y bueno, claramente todos estaban de acuerdo en que si hubiese habido disponible el material, la prótesis para la cirugía cardiovascular, ese paciente se tendría que haber operado en los primeros días de internación, y podríamos, es siempre potencial, porque no sabemos qué otras complicaciones podrían haber surgido. Siempre hablamos de una cirugía de alto riesgo, pero podrían haberse evitado las complicaciones neurológicas en ese caso. Entonces, una tarea que se llevaba el equipo de cirugía cardiovascular era trasladar esta inquietud o esta situación a la gerencia del hospital y ver cómo se podía trabajar con las obras sociales para que ante casos similares como este hubiese algún banco de prótesis para cirugías de reemplazo valvular mitral o aórtico, etcétera. Y después, volver una diapo para atrás.
El otro tema que creo que tenemos que que se podría haber mejorado y se puede mejorar de acá en más es la comunicación entre los equipos de salud y con la familia, porque en el momento en el cual llega el material para la cirugía, en el que el paciente estaba muy inestable para ser sometido a la cirugía, hay una gran discusión, en buenos términos, pero discusión de criterios médicos entre el equipo de terapia intensiva y el equipo de cirugía cardiovascular, donde un poco el equipo de terapia intensiva presionaba para intentar la cirugía, y bueno, y se hizo toda la evaluación pertinente por parte del equipo de cirugía cardiovascular, se involucró a neurocirugía, y se determinó que el riesgo era muy alto, que en ese momento no podía ser operado, que debía estabilizarse el estado clínico. Pero en esa situación hubo dos cosas que nosotros como Comité de Bioética detectamos que no se habían manejado de la mejor manera posible. Primero, la comunicación de esa situación de manera efectiva con la familia, porque la familia quedó como anclada en el primer momento de los tres que marcamos, donde el paciente tenía la chance quirúrgica y se quedó con la idea de que si lo operaban de su válvula mitral se iba a curar medio mágicamente, ¿sí? O sea, ahí creo que la comunicación no fue todo lo efectiva que podría haber sido, no siempre fácil. En la comunicación médico-paciente hay un montón de factores que pueden interferir en que sea lo más efectiva que uno quisiera. Y el segundo punto que se podría haber manejado de una manera más eficiente es el registro de la historia clínica. Esta postura de cirugía cardiovascular, de que no estaba en condiciones de ser operado, no fue registrada adecuadamente en la historia clínica. Ahora sí pasamos a la siguiente diapositiva. Y bueno, y un poco a nosotros nos hace también en la discusión interna y en la manera de pararnos frente al caso y con los diversos equipos que estaban involucrados, nos quedaron un poco cortos los principios de la bioética para analizarlo, digamos. Porque si bien son cuestiones ordenadoras el manejarlos de los principios de bioética que nos facilitan un análisis, también en este caso creo que iba un poco más allá de beneficencia, no beneficencia, sino para nosotros nos parecía importante hacer ya con el cuadro avanzado, hacer hincapié en que debíamos analizarlo desde el punto de vista de si no era pertinente adecuar el esfuerzo terapéutico, rediscutir la indicación quirúrgica cuando el paciente ya tenía un deterioro neurológico tan severo, y eso debía ser manejado como un proceso de comunicación con la familia, primero entre los equipos de salud, con la familia, y es algo que difícilmente podemos revertirlo en una sola reunión, sobre todo porque veníamos de casi 60 días de internación de una familia que tenía toda su energía puesta en conseguir que el paciente se opere y que de esa manera se cure. Y bueno, teníamos que hacer hincapié en las posibilidades reales de recuperación del estado general, no solo resolver el problema puntual que era la endocarditis infecciosa y la insuficiencia mitral que había generado esa endocarditis, y entonces plantearnos, primero como equipos a cargo, que era más de un equipo, ¿sí? El equipo en este momento de unidad coronaria y de cirugía cardiovascular, que nos habían consultado, si era proporcionado, ¿sí? El recurso de la cirugía cardiovascular para el estado del paciente, si era ordinario para un paciente que tenía mm, en principio pocas chances de recuperación de su estado general, ¿sí? Y si no había que modificar el curso de acción planteado. Y bueno, y toda esta situación, todo este proceso, primero de deliberación entre los equipos de salud y después de comunicación con la familia, en probablemente más de un encuentro, debía estar registrado en la historia clínica, ¿sí? Yo creo que todas estas cuestiones deben registrarse en la historia clínica. También si tomamos la comunicación médico-paciente como un proceso y creemos que hay conflictividad en esta comunicación médico-paciente, es importante que estas reuniones, no en detalle, no hace falta anotar una minuta de las reuniones con la familia en la historia clínica, pero sí se habla con la familia sobre la situación actual, chance de recuperación, posibilidades quirúrgicas o no y demás. La respuesta de la familia es tal y al día siguiente la respuesta de la familia se ha modificado a tal otra, y así creo que si tenemos digamos, si tenemos la posibilidad de un conflicto médico-legal, y este caso tranquilamente podría haberlo sido, puede serlo en un futuro, puede ser que la familia decida decir, bueno, a ver, mi paciente, mi familiar se murió porque no lo pudieron operar porque no estaba el material, yo voy a hacer una demanda al Estado porque no le proveyó el material, al PAMI. Bueno, y en esa volteada caemos todos los equipos que estuvimos en contacto con el paciente. Entonces,
esto creo que lo decimos siempre y en eso estamos todos de acuerdo, las principales defensas, la principal medicina defensiva que podemos hacer es un correcto registro en la historia clínica y una correcta o una comunicación médico-paciente o médico-familia lo más eficiente posible. Así que en esto no nos vamos a cansar, no nos vamos a cansar de hacer hincapié en que tenemos que registrar estas cuestiones en la historia clínica. Pasemos a la siguiente diapositiva, Octavio, por favor. Y un poco cerrando el caso, creo que como comité de bioética nos fue muy productivo, muy positivo el hecho de haber retomado este caso a posterior, conseguir reunir a los equipos tratantes, revisar los momentos en los cuales se fueron enfrentando a situaciones complejas desde la bioética o desde el manejo del caso, y hacer esta cuestión de intercambiar ideas, más allá del conflicto entre los equipos que se dio, pero se manejó de la manera más adulta y responsable y respetuosa posible, creo que fue enriquecedor para el comité de bioética y para los equipos que estuvieron involucrados en el caso de este paciente. Y llegamos a estas conclusiones. La comunicación sigue siendo la pata floja de la mesa y la entrevista con familiares o con el paciente sigue siendo el recurso más óptimo para mejorar la comunicación, y esto, el equipo a cargo del paciente tiene que conseguir, tiene que tratar de unificar criterios para no trasladar estos desacuerdos al paciente o a la familia. ¿Sí? Y de vuelta, lo de la historia clínica como defensa en situaciones médico-legales. Creo que eso es el análisis que hicimos. Y bueno, no sé si quieren preguntamos algo, si quedó alguna duda, si Octavio o Ana quieren agregar algo más que me faltó comentar en la exposición. Hola, ¿me escuchan? Sí, digamos, fue una situación vivido del lado de adentro, de la terapia intensiva, cuestión donde los tiempos quemaban, por así decir, porque era una válvula que tenía que cambiarse y al no haber el material, nos llevó a un enfrentamiento entre los servicios y hasta podríamos decir hubo una pelea interna que después, por suerte, con la intervención del comité lo pudimos solucionar, porque dijimos, eh, para los que están en el hospital, o está en un servicio o está en el otro, y un servicio es responsable de sus pacientes, motivo por el cual, como teníamos compartido, pero no aparecía la válvula, porque no había, es como que esa espera se hacía compleja, y después cuando vimos la tomografía, cuando ya decidimos, bueno, ya está el material, ya teníamos todos los infartos cerebrales, o sea que llegamos tarde y eso nos trajo un poquito como médico, un bajón, digamos, ¿no? Bueno, no sé, Anita, si quieres compartir. Después todo se pudo solucionar. Después de la presentación del comité, llamamos a los servicios con infectología, con cirugía cardiovascular, y está todo onda, amor y paz, como dicen ahora, ¿no? ¿Alguna pregunta? No sé si Anita quiere aportar. ¿Me están escuchando? Sí, me Yo están. escucho bien, sí, creo que no hay preguntas en el chat. No sé si alguien más quiere consultarnos algo, si hay alguna duda, si estuvo clara la exposición. Felicitaciones, felicitaciones nuevamente, compañero del Samber. Un caso sumamente interesante, muy complejo por el caso clínico en sí. Este, es un paciente que realmente nos da una de las facetas de la bioética, que es las decisiones, las conclusiones, los dilemas y los pensamientos que uno va llevando son dinámicos, y más en este tipo de pacientes, ¿no? Que cambia totalmente en menos de una semana lo que uno pensaba, lo que uno estaba aconsejando, el equipo de salud y sobre todo la parte de ustedes como comité de bioética, cambian drásticamente por una situación que lastimosamente nos refleja, ¿no? Como sociedad y como sistema de salud, que esta desidia, este sistema administrativo que tenemos nosotros, que nos marca las realidades. Digamos, una prótesis que tenía que estar en un banco,
que tenía que estar fácilmente accesible y que no lo estaba porque eso nos pasa a diario con un montón de otras circunstancias, le cambia el pronóstico a este paciente. Y bueno, lo que tiene que hacer el equipo de salud con la mirada de la bioética es estar atento a los cambios que se van dando a diario. Así que esto fue muy interesante, pero sobre todo el título que han pensado ustedes y sobre todo lo que han hecho luego toda esta acción es fundamental, digamos, ¿no? Un repensar al paciente, un repensar al sistema, un repensar las acciones que uno está haciendo son muy enriquecedoras. eh, para que no se repitan o para cortar caminos o para otras novedades, son muy importantes. Así que desde acá lo felicitamos, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Y sí, un poco el espíritu fue ese, digamos, más allá de que se estaba haciendo la gestión y entiendo que han conseguido una respuesta favorable como para tener más disponibilidad de estos materiales que son tan costosos, es probable que situaciones como estas o similares vuelvan a darse porque el tema de recursos, de insumos, sigue siendo un área crítica y creemos que va a estar cada vez más compleja. Y bueno, y tenemos que nosotros como equipo de salud interdisciplinario tratar de ofrecerle las mejores respuestas posibles a los pacientes y cuando no podemos dar la respuesta adecuada, por lo menos darle una contención, digamos, al paciente de la familia dentro de lo posible, dentro de lo que médicamente y humanamente sobre todo se puede hacer, digamos. Y que por lo menos no trasladarles los conflictos internos del equipo de salud a los familiares. Eh, para agregar, después de haber tenido la charla con cirugía cardiovascular y dijimos, ¿qué pasa si llega otra endocarditis de una gravedad similar? Y entonces ya con la agua más tranquila dijimos, nosotros lo vamos a operar dentro de las 24, 48 horas, porque son situaciones de emergencias. Bueno, ¿qué ha pasado? Al mes llega otra endocarditis. Claro, y lo operaron en 24 horas. O sea que de una problemática surge la solución y lo pudimos operar, que obviamente complejo el caso, pero bueno, se pudo solucionar. Es decir, que nos abrió esto de comunicar entre servicios y tomar decisiones a veces rápidamente y que no se hagan burocráticas, que muchas veces nos lleva a enlentecer nomás los tratamientos. Así fue. ¿Sí? Bueno, Bueno, me pareció muy interesante la presentación del caso y esto de lo que ustedes hicieron de la separación de los tres momentos. Si bien dentro de nuestras funciones como comité no tenemos esto del seguimiento de los casos, pero es importante, ¿no? Y surge como una necesidad dentro de lo que es la función consultiva, bueno, agregar esto, ¿no? Que se pueda hacer un seguimiento de los casos para que, bueno, justamente el comité acompañe, ¿no? Todo este proceso, o más bien de decisiones que se tomen en el equipo de salud. Muchas gracias. Algunos de los que están en los auditorios. Hola, doctor. Mucho gusto. Soy el padre Méndez. Bueno, los felicito por el planteo, especialmente te felicito, la claridad de la exposición y también por la lucidez del razonamiento. Solamente te haría una pregunta, ¿cómo quedó la situación de la familia? ¿Terminaron entendiendo, aceptando? ¿Cómo quedó en este caso? Sí. Ahí está. Mira, la que estaba presente era una hija, la que iba a recibir el informe, si bien era una familia con muchos numeradora, pero lograron entender y lo más importante fue acompañarlo. Se terminaron como resignando porque sabía que el daño neurológico ya estaba hecho, claro, pero llevó su tiempo, costó. Cuando ya el daño estaba hecho, lograron entender y comprender y ahí se tranquilizaron. No hubo problema con ningún servicio después, pero llevó su tiempo.
Bueno, si alguien quiere preguntar algo más, la del chat están respondidas. Bueno, no sé si alguien quiere preguntar, agregar. Bueno, entiendo que ha sido un caso muy claro, muy bien presentado y que nos ayuda a reflexionar y siempre de todos estos tipos de actividades sacamos enseñanzas, sacamos buenos ejemplos. Queríamos invitarlos a los presentes a que no se olviden que el próximo, en 3 miércoles, tenemos la próxima reunión eh, para el próximo caso que va a ser presentado también acá por el Colegio Médico. Que hagan en difusión si a ustedes les parece que esta es una actividad que puede llegar a contagiar espíritus bioéticos y conformar más equipos de comités de bioética. Felicitaciones a todos, muchas gracias por la participación y muchas gracias, como siempre, por estar presente al Hospital San Bernardo en equipo. Bueno, muchas gracias. Que tengan buenos días. Sí, un especial saludo al Hospital San Bernardo en su día. Así que felicitaciones, el Día de San Bernardo y además aniversario del hospital. Así que un cordial abrazo.